El siguiente ejercicio nos pide hallar el potencial eléctrico entre la carga que está distribuida uniformemente en una varilla y el punto P a una distancia X. Por definición tenemos que el potencial eléctrico es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por Q sobre R. Debido a que es una densidad de carga uniformemente distribuida, lo que hacemos es tomar un diferencial de carga de la varilla que me va a provocar un diferencial de potencial, quedándonos entonces que dB va a ser igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0 por dQ sobre R. Pero tenemos que dQ es igual a densidad lineal por de Y en este caso, debido a que la varilla se encuentra verticalmente, quedándonos que el diferencial de potencial es igual a ρ sub L por dy sobre 4pi epsilon sub 0 y la R, aplicando Pitágoras, que nos forma un triángulo rectángulo, nos queda que la hipotenusa es raíz de y al cuadrado más x al cuadrado. Aplicando integral de ambas partes, nos queda que potencial es igual a ρ sub L, siendo una constante, sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral de 0 a L de y sobre raíz de y al cuadrado más x al cuadrado. Aplicando una función que nos relacione cateto adyacente y cateto opuesto, nos queda tangente de teta es igual a y sobre x. Se nos queda que x tangente de teta es igual a y. Entonces dy es igual a x secante al cuadrado de teta por de teta. Entonces nos queda que el potencial es igual a la ρ sub L sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral de 0 a L de y, que es x secante al cuadrado de teta por de teta sobre raíz de y cuadrado, pero y cuadrado es x tangente de teta, entonces queda x tangente de teta al cuadrado más x al cuadrado. Nos queda que el potencial es igual a ρ sub L sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral de 0 a L de x secante de teta al cuadrado por de teta sobre, sacando el factor común y poniendo la raíz como un exponencial, nos queda que x al cuadrado factor de 1 más tangente cuadrado de teta, todo eso elevado a la 1 medio. Entonces nos queda que el potencial es igual a ρ sub L sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral de 0 a L de x secante al cuadrado de teta por de teta sobre x al cuadrado, aplicando la función trigonométrica nos queda que x por secante cuadrado de teta, todo esto elevado a la 1 medio. Aplicando distribución del exponente y convirtiendo a radical, nos queda el potencial, que es igual a ρ sub L sobre 4pi epsilon sub 0 por la integral de 0 a L
de x secante cuadrado de teta por de teta sobre x por secante de teta. Cancelando un secante, x y x, nos queda que el potencial es igual a ρ sub L sobre 4pi epsilon sub 0 de la integral de 0 a L de secante de teta por de teta. Entonces nos queda que el potencial es igual a ρ sub L sobre 4pi epsilon sub 0 por logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta, todo eso evaluado de 0 a L, quedándonos que el potencial es igual a ρ sub L sobre 4pi epsilon sub 0 por logaritmo natural secante de teta, siendo recíproco de coseno, nos queda que es hipotenusa sobre adyacente, que sería raíz de y a la 2 más x a la 2 sobre x más tangente, pero tangente es igual a y sobre x evaluado de 0 a L. Entonces nos queda que el potencial es igual a ρ sub L sobre 4pi epsilon sub 0 por logaritmo natural de raíz de L a la 2 más x a la 2 sobre x más y más, L sobre x menos logaritmo natural raíz de 0 a la 2 más x a la 2 sobre x más 0 sobre x. Resolviendo nos queda que el potencial es igual a ρ sub L sobre 4pi epsilon sub 0 por logaritmo de raíz de L a la 2 más x a la 2 sobre x más L sobre x menos la raíz de x al cuadrado, nos queda x sobre x igual a 1, 0 sobre x 0, logaritmo de 1 igual a 0. Nos queda finalmente que el potencial es igual a ρ sub L sobre 4pi epsilon sub 0 por el logaritmo de la raíz de L al cuadrado más x al cuadrado sobre x más L sobre x. En el siguiente ejercicio nos piden hallar la corriente teniendo J intensidad de corriente de 4ρ coseno de phi z al cuadrado en dirección u sub z más 8 a la 5 logaritmo natural de z más 2 z más 1 en dirección u sub phi. Si z es constante igual a 5, con límite de la superficie de ρ entre 3 y 4 y phi entre 0 y 2 pi. Tenemos que el diferencial de S para z constante en coordenadas cilíndricas es ρ de phi en dirección u sub z. Entonces nos queda que la corriente es igual a la integral de superficie de J vectorial punto ds vectorial, lo que es igual a la integral de superficie de 4ρ coseno de phi z al cuadrado u sub z más 8 a la 5 logaritmo natural de z más 2 sobre z más 1 en u sub phi por, borrando aquí, ρ de phi en dirección u sub z. Aplicando distributiva en el producto punto nos queda que I es igual a integral de superficie por
4 rho coseno de phi z al cuadrado en dirección u sub z por u sub z por rho de phi más 8 a la 5 logaritmo natural de z más 2 sobre z más 1 de u sub phi punto u sub z por rho de phi. Por propiedades de dirección del producto punto nos queda que u sub phi por u sub z es igual a 0. Por ende solo que nos queda que la corriente es igual a la integral de superficie de 4 rho coseno de phi z al cuadrado y u sub z por u sub z es igual a 1, nos queda lo mismo por rho de phi. Entonces y corriente es igual a la integral de 3 a 4 de 0 a 2 pi por 4 rho por rho al cuadrado coseno de phi z al cuadrado de rho de phi, lo que es igual a i 4 z al cuadrado, salen como constante, de la integral de 3 a 4 de rho a la 2 por de rho por la integral de 0 a 2 pi por coseno de phi por de phi. Eso es igual a 4 z es igual a 5 al cuadrado por la integral, o resolviendo directamente, de rho a la 3 sobre 3 evaluado de 3 a 4 por seno de phi evaluado de 0 a 2 phi, donde nos queda que finalmente la corriente es igual 4, 5 a la 2, 25 por 4, 100. Rho a la 3 por 3 evaluado de 3 a 4 es igual a 37 tercios por seno evaluado de 0 a 2 pi nos queda que es igual a 0.11, y la corriente queda finalmente como 135.67 amperios. Corrigiendo el ángulo de phi, no era 2 pi sino pi medio, entonces nos queda que seno evaluado de pi medio a 0 es igual a 1. 1 por 37 medio por 100, eso es igual a 1.2 o 1.23 kilo amperios. El siguiente ejercicio nos pide hallar el trabajo realizado para desplazar una carga de 4 nanocoulomb, dándonos el campo eléctrico de Z más 1, seno de phi, dirección U sub rho, más Z más 1, rho, seno de phi, en dirección U sub phi. Entonces tenemos que por definición el trabajo es igual a menos Q, la carga, integral del campo, punto diferencial de longitud. Entonces nos queda que el trabajo es igual a menos Q de la integral Z más 1 seno de phi sub phi más Z más 1 rho seno de phi U sub phi por dl. Pero como el desplazamiento de A, B, phi y Z se mantiene constante, lo único que varía es rho, nos queda que dl va a ser igual a D de rho en dirección U sub rho. Ganamos que el trabajo es igual a menos Q, el integral de los límites de integración de 1 a 4, aplicando producto punto
Y cancelando direcciones nos queda que z más 1 por seno de phi por de rho. Como z más 1 y seno de phi son constantes y salen del integral, nos queda que el trabajo es igual a menos q por la integral de 1 a 4. Perdón. Menos q por z más 1 seno de phi por la integral de 1 hasta 4 por de rho. Entonces nos queda que el trabajo es igual a menos 4 nanocoulomb por z, 0 más 1, 1 por seno de 0 por rho evaluado de 1 a 4. Entonces nos queda que el trabajo es igual a menos 4 nanocoulomb por el trabajo es igual a menos 4 nanocoulomb por seno de 0, pero seno de 0 es 0. Por ende ya no hace falta evaluar rho en su límite de integración y nos queda que el trabajo es igual a 0 joule. En el inciso 2 nos piden hallar el trabajo cuando se mueve la carga de rho constante igual a 4 y phi constante igual a 30 grados, que es igual a pi sexto. Entonces nos queda el diferencial de L es igual a dz en dirección u sub z. Aplicando producto punto nos queda que el trabajo es igual a menos q por la integral de z más 1 rho seno de phi. Las direcciones se cancelan por dz, siendo rho y seno y phi constante, nos queda que el trabajo es igual a menos q por rho seno de phi por la integral de z más 1 por dz. Entonces nos queda que el trabajo es igual a menos q por la integral de menos q por la integral, de z por dz, z por dz más dz. Eso va de menos 2 a 0, menos 2 a 0. Entonces nos queda que el trabajo es igual a menos 4 nanocoulomb por 4 por seno de pi sexto por z a la 2 sobre 2 evaluada de menos 2 a 0 más z evaluada de menos 2 a 0. Entonces nos queda que el trabajo es igual a menos 16 nanocoulomb seno de pi sexto igual a 1/2 evaluando z al cuadrado sobre 2 de menos 2 a 0 y z de menos 2 a 0 no es igual que 0. Por ende el trabajo es igual a 0 joule. En el siguiente ejercicio nos piden hallar el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico dado como 5x al cuadrado y al cuadrado menos 10x a la 5 y a las 3 quintos más 2y a la 3 raíz cúbica de z. Por definición tenemos que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. Entonces eso es igual a menos derivada parcial del potencial respecto a x en dirección
dirección U sub X más derivada parcial del potencial respecto a Y en dirección U sub Y más derivada parcial del potencial respecto a Z en dirección U sub Z. Entonces nos queda que el campo eléctrico es igual a menos la derivada parcial de 5x a la 2 y a la 2 menos 10x a la 5 y a la 3 quinto más 2 y a la 3 raíz cúbica de z derivada parcial respecto a x en dirección U sub x más la derivada de 5x al cuadrado menos 10x a la 5 y a la 3 quinto más 2 y a la 3 raíz cúbica de z, todo esto derivada parcial respecto a y en dirección más la derivada parcial de 5x a la 2 y a la 2 menos 10x a la 5 y a la 3 quinto más 2 y a la 3 raíz cúbica de z derivada parcial respecto a z en dirección U sub z. Entonces nos queda que el campo eléctrico es igual a menos, realizando la primera operación derivada respecto a x, como el tercer término no tiene x, se convierte en 0, derivada parcial nos queda 10 x y a la 2 menos 50x y a la 4 x a la 4 perdón por y a la 3 quinto, esto en dirección U sub x más derivada del segundo término respecto a y, entonces nos queda que 10 por x a la 2 por y menos 10 por 3 quintos por x a la 5 por y, 3 quintos menos 1 es igual a 2 quintos elevado a los 2 quintos por, que digo, más 6 y a la 2 raíz cúbica de z en dirección U sub y más la derivada parcial del tercer término respecto a z, como el primer componente no tiene z ni la segunda son 0, y nos queda que finalmente la tercer componente es igual a 2 y a la 3 por 1/3 de z a la menos 2 tercios. Finalmente nos queda que el campo eléctrico es igual a menos 10 por x por y a la 2 menos 50 x a la 4 por y a la 3 quinto en dirección U sub x menos 6 por 10 60 x a la 2, perdón, ese es un signo menos, entonces nos queda 10 x a la 2 por y menos 6 x a la 5 y a la menos 2 quinto más 6 por y a la 2 raíz cúbica de z en dirección U sub y menos 2 tercios y a la 3 por z a la menos 2 tercios en dirección U sub z en unidades voltios sobre metro.